Ahora voy a hacer uno de mis numeritos, ¿vale? ¿Existe algún idioma donde la palabra mos signifique queso? ¿Alguna marca de queso llamada mos? ¿Algún queso con sabor a mos? Queso mos. Palabras que se lanzan al aire y aterrizan como la tela que cubre la jaula del loro de la cabeza. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¡Carne! ¡Carne! ¡Qué gracia! ¡Tanti parole! Carne. Está maravilloso. Dai! Capelli, capelli! Capellini, capellini! Bien, o sea, ¿Qué somos? ¿Qué somos? pues lo resumo. ¿Qué somos? Palabras, carne, sangre, sudor y pelos. O sea, un conjunto. Un conjunto que se mueve en una parte situada entre el principio y el final. Un lugar vacío en medio de todo. Lo puedo mejorar. Carne, sangre, sudor, palabras y pelo. O sea, un conjunto que se mueve en una parte situada entre el principio y el final. Para ser exactos, entre el final del principio y el principio del final. Un lugar entre la materia y el espíritu, entre dos polos que se tocan, entre vosotros y yo. Un lugar lleno en medio de nada. Somos una cruz, una copa, una cama, un corazón. Damos, cogemos, abrimos, cerramos. Somos un interrogante. Y un interrogante siempre da un giro y cae antes de plantarse. O sea, que siempre que tenemos una duda, algo dentro hace. ¿Por qué a las ocas les sienta bien el smoking? Este verano he estado en Menorca, 15 días. En general siempre voy, el mes de julio, una amiga mía, que no sé si está por aquí, me deja la casa. Vamos 6 personas, 6 adultos y 2 niños. Y yo lo llamo vacaciones de recuperar el animal. Porque es el agua, es carne, sangre, sudor y pele y poco coco. Pues bien, una noche sueño con un montón de ocas. Es un desfile de ocas. Y hay un problema, que las ocas están desnudas. Y tengo que ponerles algo. Y yo pienso, vale, hay que disfrazarlas, hay que ponerlas de monja. Estarán geniales de monja. No, enfermeras, enfermeras. Nada, estoy muy angustioso, muy angustiado porque no se me ocurre. Sin embargo, pasa esto que pasa con los sueños. Por la mañana me despierto y digo, ¡ay, smoking! Con smoking estarán geniales. Muy bien, me voy a la playa, estoy nadando. ¿Por qué? ¿Por qué a las ocas les sienta bien el smoking? Fuera, fuera. Quiero disfrutar del agua. Me voy a tomar una cerveza, una birra. ¿Y por qué? ¿Por qué las ocas tienen el smoking? Me
me tumbo en la máquina. ¿Por qué? ¿Por qué a las ocas de siempre? Al final digo, esta pregunta me está jodiendo la cabeza. Y digo, vale, le dedico 3 días. 3 días que me venga y digo, intento responderla, ¿vale? Pues cuando me viene, ya sé dónde esté, pienso un poco en ella, pongo algunos apuntes y así estoy. Al tercer día consulto los apuntes, elimino la paja, me quedo con la esencia y me quedo con 2 frases. Encima son 2 preguntas. Antes tenía una, ahora tengo 2. Encima son versiones de la primera pregunta. Digo, hostia, no solo no estoy recuperando el animal, estoy rayándome el puto. Pero también tengo otra amiga que me dice que yo tengo un felizómetro alto. Entonces siempre tiendo a ver la botella medio llena. Digo, aquí hay un matiz que se me escapa. Examino las 2 frases y digo, ah, ya lo tengo. Formulan la misma pregunta, pero una de forma más sencilla y la otra de forma más compleja. Y digo, ese es el camino. Sencillez, complejidad, hasta que se encuentra. Bien, la primera es, ¿por qué a los elefantes les pega el color rosa? Y la otra es lógico tener sentido? Ese sí que no puede estar 3 días, puedes estar toda la vida pensando si es lógico tener sentido. ¿Es lógico? ¿El sentido qué es? El sentido es una construcción, como la verdad. De hecho, si es verdad, no importa. Si queremos que lo sea, importa más. Porque la voluntad es como Dios. Construye el mundo a su imagen y semejanza. ¿Qué somos? Un espejismo que cobra derechos de autor. Somos aquello que mejor nos representa, nuestra mejor cara. ¿Y cuál es? El amor. ¿Y cómo es el amor? Contagioso. Como una risa que acaba en un llanto, que acaba en un bostezo. El amor es vulgar como una sopa que se enfría en 2 platos que acabarán rotos. El amor es muy bonito y muy doloroso. ¡Ole!